Hola, gusto en saludarles. ¿Qué tal, amigos míos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Señores, en mi directa de ayer recibí muchísimos, pero muchísimos elogios. Gente solidarizada conmigo, que me decían que ellos se resingaban más que yo en el régimen, porque de verdad la represión del desgobierno continúa y cada vez es peor, castigando de cualquier manera posible el disenso y la crítica pública. Solo una persona le molestó las malas palabras que empleé. Recordar que no existen palabras mal dichas, sino malinterpretadas. Recordar que la interpretación que se les dé es la que las hacen malas. Pero le tuve que recordar además a esa mujer que empecé diciendo que no iba a hablar como Paulo Alfonso, que olvidaría lo de profesional y el periodismo, que esta vez no sería yo. Pues como todos saben, no acostumbro a hablar así, todo lo contrario. Por eso fue que me molestó la crítica, porque solo fue capaz de escuchar mis malas palabras y no el contenido de ellas, de todas las denuncias que hice. Cada quien es libre de expresar su opinión, claro, menos en Cuba. En Cuba nadie es libre de expresar lo que siente. Y por eso mi malestar. Pero vuelvo al Pablo habitual. Ojalá ella me vea hoy para que sepa bien claro que Dios siempre me pone palabras dulces a los oídos, pero me pone sobre todo la fuerza para seguir criticando a un régimen que no para de hacer sufrir a su pueblo. Un régimen que no escucha el clamor y el descontento, sea con palabras bellas o palabras mal interpretadas. Un régimen que hace lo que le da la gana, por lo que los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos. Y si lo criticas, la cúpula responde con represión y censura brutales, como hicieron el 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba desde 1959, con penas de prisión desproporcionadas y juicios amañados. La escasez de comida, medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida ponen los pelos de punta al cubano que no aguanta más. Y si se callan es por la fuerte represión, no porque mejoraron las condiciones de vida. Es que el desgobierno continúa realizando detenciones arbitrarias, como las que mostré ayer, para hostigar e intimidar a críticos, activistas, independientes y opositores políticos. Muchas veces sin órdenes judiciales para justificar la detención. Impiden las manifestaciones y quien lo haga, ellos y su familia, se convierten en blanco de reiterados actos de hostigamiento por parte de la policía castrista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los cubanos sufren un colapso del sistema público de salud y un aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad. Y no pasa nada. De ahí mi malestar. ¿Para qué sirve la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas si no hacen nada por el pueblo cubano que no aguanta más? Prisoner Defender, una organización con sede en Madrid, informó que en Cuba había más de 1000 personas detenidas que cumplen con la definición de presos políticos. Los cubanos que critican al desgobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el debido proceso ni un juicio justo e imparcial. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, ha denunciado las torturas a las que fue sometido, al igual que lo han hecho otros presos que fueron excarcelados. Nada, las prisiones del país en general están hacinadas y no existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al desgobierno o inician huelgas de hambre a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante periodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica. El desgobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas accedan a las cárceles. En junio de 2022, las organizaciones no gubernamentales 11 de julio y Cubalé, basándose en hallazgo de condiciones sanitarias deficientes, falta de alimentos y atención médica y condiciones degradantes, lanzaron la campaña Miren las prisiones de Cuba, a fin de presionar a las autoridades para que autoricen las visitas de organizaciones internacionales y de expertos de las Naciones Unidas. Y nada, por eso ayer decía que el cuartico sigue igualito. ¿Y hasta cuándo será? ¿Y qué decir de la libertad de expresión?
Los medios de comunicación oficialistas sometidos a lo que diga la cúpula llevan un discurso totalmente alejado a la realidad cubana. Simplemente les obligan a decir lo que el desgobierno quiere que digan, si lo sabré yo. Por eso nunca más someterán mi voz y hoy se molestan conmigo, con mi libertad de expresión, la que me amordazaron durante años. Pobre de aquellos colegas que aún no se quitan las cadenas del yugo opresor y actúan como papagayos. Por eso el régimen hace lo imposible por restringir el acceso a información proveniente de los medios de prensa independiente que estamos en el exterior y censuran a críticos y periodistas independientes dentro de la isla. Un periodismo que sigue siendo prohibido en Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué lo prohíben? ¿Y eso los derechos humanos de la ONU no lo ven? Ha sido habitual que las autoridades hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que documentan abusos, por lo que el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Cuba a adoptar medidas para prevenir o detener las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la intimidación, las amenazas y las acciones de desprestigio contra defensores de derechos humanos. Y todo sigue igual o peor. La comunidad internacional no ha conseguido a lo largo de décadas que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba y el régimen se escuda en el eterno pretexto de siempre, el embargo estadounidense, el culpable, según ellos, de la miseria cubana, pretexto para las prácticas abusivas en el país. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha expresado preocupación por los señalamientos de maltrato y detenciones arbitrarias de niños y niñas que habían participado en las protestas de 2021. El desgobierno ha sido tan cínico que se ha opuesto de manera reiterada a resoluciones que alertaban sobre violaciones de derechos humanos en Rusia, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros. Se verán horrores. Cate vivo, Pelencho. El Parlamento Europeo adoptó una resolución que condena los abusos sistemáticos contra disidentes y críticos y exhortó a la Unión Europea a considerar la suspensión por motivos de derechos humanos del acuerdo de diálogo político y de cooperación bilateral. La plataforma independiente Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró 134 denuncias de violaciones a derechos humanos en 47 cárceles del país, sobre las condiciones de los centros penitenciarios de la isla. Esta organización, con sede acá en México, refirió que del total de denuncias recibidas, 121 implicaron alguna forma de hostigamiento o represión contra las personas reclusas y 58 se refirieron a problemas con la asistencia médica. A esto le siguen violaciones relacionadas con procesos penales y administrativos, golpizas y torturas físicas, plagas y brotes epidemiológicos, así como el uso de celdas de castigo, entre otros. Subraya además que la mayoría de las violaciones fueron cometidas por funcionarios de las cárceles, seguidos por oficiales de la seguridad del Estado que actúan en las prisiones y los miembros del sistema judicial. Y entonces, ¿es válido o no mi malestar con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Olvidemos la forma, concentrémonos en el contenido. Da igual cómo se diga, lo importante es que se diga, que se denuncie. Lo diga un sin cultura o uno con una vasta cultura. Lo importante es acabar con esa feroz dictadura que ahoga cada vez más a nuestro pueblo, que encierra a jóvenes valiosos por solo pensar diferente. Dejemos de criticar la forma de la denuncia. Las flechas hay que dirigirlas contra los asesinos comunistas. Se imponen acciones y no palabras bien o mal dichas. Dios los bendiga, hermanos míos.